Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. En este segundo bloque del noticiero vamos a dedicárselo a un tema bastante interesante, tiene que ver con la economía de nuestro país. Y bueno, ¿quién más que el invitado especial que siempre está con nosotros? Aunque tenía días que no nos conectábamos, estamos hablando de Aarón Olmos, economista desde Caracas. Muy buenos días, Aarón, bienvenido al noticiero. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gusto estar acá. Así es, teníamos días que no hablábamos, Aarón, pero siempre para nosotros es un placer conversar contigo, además que tú nos das mucha información interesante para nuestra audiencia. Aarón, bueno, quería comentar o comenzar hablando sobre un balance que podamos hacer del año 2024, ya estamos más bien finalizando enero 2025, pero siempre es bueno hacer una retrospección de lo que fue el año 2024 en términos de inflación, en términos de la paridad cambiaria, cómo se comportó el 2024, se cumplió las expectativas que se tenían al principio de año, no se cumplieron. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el año 2024 cierra con una inflación, según el Ejecutivo Nacional, del 46%, ¿no? Esto de alguna manera contrasta mucho con otras proyecciones, ¿no? Por lo menos el observatorio habla de una inflación del 85% anual, por ejemplo. La liquidez creció 141% y efectivamente pues el tipo de cambio oficial varió un 44% y el no oficial un 77%. Esto nos hace ver que independientemente de los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, que colocó 5.609 millones de dólares en el mercado para tratar de acallar y atajar pues el efecto del tipo de cambio, ese tipo de cambio que se mantuvo anclado 36 bolívares hasta el mes de septiembre, bueno, pues creció hasta, bueno, 52 bolívares más o menos al mes de diciembre, ¿no? Y esto de alguna forma tuvo un efecto directo sobre la asignación de precios, el poder de compra y sobre todo la capacidad de consumo, ¿no?, de las familias venezolanas. A nivel de crecimiento económico, el Ejecutivo Nacional nos habla de un 9% de crecimiento, sin embargo, algunos agentes multilaterales sitúan el crecimiento de Venezuela, porque sí lo hubo, alrededor del 4%, 5%, ¿no?, realmente. Entonces, de alguna forma, así cierra el año 2024 y 2025 abre, bueno, con muchas expectativas. En un primer mes de enero, casi ya se nos va, bastante flojo a nivel comercial, a nivel de ventas. Sabemos que las personas comienzan enero con déficit, las empresas también, esperando esa primera quincena, ese primer último del mes, para más o menos reactivar y poder entonces darle otra vez movilidad a la economía. Así es, lo que tú comentas es bastante importante, hablando también de ese crecimiento que hubo, bueno, un poco contrastante, ¿no? Esas cifras oficiales con las de otras organizaciones. Sin embargo, quisiera que nos comentaras acerca de los sectores. En este caso, si seguimos hablando del 2024, ¿qué sectores económicos fueron los más favorecidos durante este año y cuáles no? Bueno, típicamente los sectores económicos, punto de vista de actividad comercial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, transporte, servicios, comercio, eh, vestido, calzado, alimentos, sobre todo, son aquellos que durante el año 2024 registraron mayor nivel de crecimiento. No tan así, por lo menos en el sector construcción, por ejemplo, ¿no?, que es un sector muy importante para el desarrollo y potenciación de las economías, ¿no? En el caso de Venezuela, si bien pues, por cifras oficiales Banco Central nos habla de cierto crecimiento, no lo vemos tanto como en otras oportunidades, ¿no?, que veamos grúas por todos lados construyendo edificios, ¿no? Entonces, de alguna forma la actividad económica gira en torno a esos elementos básicos y fundamentales que por parte del sector privado, sector público también, bueno, pues cubren las necesidades de los hogares. A nivel de proyección para este año, Ajá. dependiendo de la política económica y la decisión que tome el Ejecutivo y cómo conecte con el sector industrial y empresarial venezolano, bueno, quizás veremos unos sectores diferentes, ¿no?, a nivel de crecimiento. Sin embargo, siempre el sector de telecomunicaciones se mueve a gran velocidad. No es casualidad que el día de ayer se haya estado haciendo esta subasta pues, de las bandas 4G y 5G para la telefonía en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de sectores siempre de las telecomunicaciones es que se mueven mucho y todos aquellos que tienen que ver con actividad básica es fundamental. Así es, entonces bueno, todavía como tú dices, hay expectativas ya que se están vislumbrando para el 2025. Como también nos comentaste, está cerrando el mes de enero, ya hoy 30 de enero. ¿Pudiéramos tener una visión
de cómo puede ser este 2025 en cuanto a algunos, digamos, factores que se discutieron el año pasado, hablando del sector empresarial. Una de las solicitudes del sector empresarial era reducir un poco lo que es la recaudación tributaria, también por supuesto tratar de reducir el encaje legal para que las personas puedan tener acceso a créditos. ¿Crees que este año eso se pueda lograr o todavía es muy temprano para hablar de eso? Fíjate, a nivel de política económica pareciera que 2025, tal como fue 2024, 23 y 22, los elementos estructurales de política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial se van a mantener, ¿no? A nivel de política monetaria, como tú bien lo comentas, el encaje legal sigue estando elevado, ¿no? Si bien el año pasado se propuso una leve reducción, pareciera que el Ejecutivo pues lo va a mantener en un porcentaje muy elevado, lo que restringe el poder de la banca para poder otorgar créditos y de las personas naturales jurídicas para poder financiarse con la banca, ¿no? Los consumos con la banca. Por otro lado, pues el nivel de liquidez siempre ha crecido, ¿no? En estos últimos años. Crece a menor velocidad, pero siempre crece. Entonces pareciera que a nivel de política monetaria 2025 va a estar asignado por un comportamiento similar. En términos cambiarios, pareciera que la estructura de intervenciones se va a mantener. Si bien observamos lo que va de este año, Banco Central pues ha colocado menos de 300 millones de dólares en lo que va del mes de enero, comenzando con unas intervenciones de 50 millones que comparadas con 80, 100, 200 del año pasado, contrastan bastante, ¿no? Esto nos habla quizás de bueno, una cierta dificultad a nivel de flujo de caja para poder insuflarle divisas al mercado, ¿no? Y con el consabido problema de que personas naturales, por ejemplo, quieren comprar divisas, bueno, pues, se hace muy difícil a través de los operadores cambiarios, que es la banca tradicional. Entonces Sí. pareciera que la política de intervención se va a mantener. Piense que de 2023 a 2024 la intervención cambiaria creció casi un 20%. Entonces, desde ese punto de vista, quizás el Ejecutivo Nacional, dependiendo más de una generación de ingresos vía exterior por parte de la actividad petrolera, bueno, pues vaya a seguir insuflándole divisas al mercado para tratar de atajar esa brecha del diferencial cambiario. En términos Así es. fiscales, como tú lo comentabas, impuestos a tasas y contribuciones, la recaudación 2024 fue bastante elevada, ¿no? De enero a diciembre, el CENIAL reportaba, pues, al cambio en bolívares de 2024, algo así como 8.848 millones de dólares, ¿no? Que vaya, es bastante, ¿no? Y todo parece que el año 2025 va a estar asignado también en buena medida por una presencia, ¿no? Tributaria y sobre todo el tema de las multas, ¿no? El tema del Sí. control, de la supervisión. Eso va a estar muy presente, ¿no? Claro, tomando en cuenta que ya las multas no se cobran como antes, que eran unidades tributarias, ahora hablamos de euros, también por supuesto del dólar, entonces eso por supuesto va a aumentar el monto en el pago de las multas. Aarón, ya para cerrar, pues también quería un poco detenerme en el tema de la intervención, porque es que siempre hablamos de ese tema, pero es bueno poner a las personas en contexto, porque aunque hay intervenciones bancarias para tratar de, digamos, equilibrar el dólar, ¿por qué sigue aumentando? Existen otros factores también, por supuesto. Fíjate que el Banco Central había mantenido un anclaje alrededor de los 36 bolívares, ¿no? Pero para todos fue muy evidente que finalizando el mes de septiembre, ya lo que fue octubre, noviembre y diciembre, ese último trimestre, Banco Central permitió pues que el tipo de cambio oficial comenzara a ajustarse. Es eso que hemos estado viendo con el paso del tiempo. Tanto Ok. así que, bueno, pues ya el día de hoy, la cifra que maneja Banco Central de dólar oficial se está acercando bastante a los 60 bolívares por dólar, ¿no? Esto de alguna manera nos hace ver que el Ejecutivo Nacional, en manos del Banco Central de Venezuela, su política monetaria, desde el punto de vista del tipo de cambio, ha decidido pues permitir que el dólar y o sea, el bolívar se aparezca en términos de mercado más a lo que se está cobrando. Sin embargo, el cambio, ¿no? del tipo de cambio no oficial va a mayor velocidad. O sea, mientras estamos hablando de casi 50, casi 60 bolívares en el oficial, el no oficial está casi en 70, siempre la distancia son 10, 11 bolívares. Y el problema con esto es que a nivel de asignación de precios, si bien el tipo de cambio de referencia para poder fijar precios en moneda nacional tiene que ser el dólar oficial, que ha ido creciendo y eso afecta el poder de compra porque el salario no se ha modificado, bueno, pues quien fija precios lo hace en función de un tipo de cambio promedio, un tipo de cambio
no oficial o paralelo, o inclusive el euro, ¿no? Como elemento de referencia. Entonces, esto de alguna manera va siempre en contra de las posibilidades de consumo de los venezolanos y, bueno, y medra el poder de compra del ingreso, ¿no? Que con el paso del tiempo se hace cada vez menor. Así es, bueno, Aarón, ya nos vamos, pero es que no puedo despedirme sin, por supuesto, preguntarte algunas recomendaciones básicas para el venezolano que te está escuchando, que te está viendo para este año, en cuanto a ahorro, en cuanto a inversión. ¿Qué nos recomiendas? Y con esto nos despedimos. Claro, con gusto. Mira, hay que recordar que el ahorro lo definimos como la parte del ingreso que no se destina al consumo, ¿no? Y por inversión entendemos que es la colocación de capitales en actividades que pretenden un retorno, un rendimiento. Entonces, de alguna manera, en términos de ahorro, el ahorro no es solamente bancario, ¿no? El ahorro puede ser evitar gastos o costos que quizás no tengan por qué ocurrir en este momento. El ahorro también lo podemos ver como compras inteligentes, desde el punto de vista de buscar el mejor precio, algún proveedor que sí tenga un tipo de cambio oficial y podamos comprar quizás en cantidad para podernos resguardar de la variación de precios en el tiempo. El ahorro también va desde el punto de vista de que ese ingreso que se manifiesta en bolívares lo podamos respaldar, esos excedentes quizás en activos o en moneda extranjera. Si estamos hablando de inversión, bueno, ya sabemos que el Ejecutivo Nacional le ordenó pues al público en general pues que desarrollar emprendimientos, ¿no? Actividades adicionales porque se es consciente que el nivel de ingreso no es suficiente. Más de 1.040 días sin incrementar el salario mínimo y más allá de los complementos que se reciban en empresas públicas y privadas, no necesariamente es suficiente para afrontar al 100% las necesidades del hogar. Entonces, por esa vía, de alguna manera alguien quiere invertir, bueno, quizás la inversión tiene que ver con actividades comerciales, actividades de distribución de productos, compra de alimentos, que de alguna manera es lo que hemos estado viendo durante el año 2024 para muchas personas que tratan de salir de adelante a la pérdida de poder de compra del salario. Entonces, de alguna manera, 2025 es un año de retos, sin embargo, tenemos que planificarnos, tenemos que manejar información de entorno, tratar de buscar los mejores precios y ser lo más comedido con los gastos. Así es, bueno, muchísimas gracias, Aarón, por estos minutos de tu tiempo y por esta información importante. Espero que sea de buen uso para todos los que nos están viendo. Gracias y bueno, seguro vamos a estar más adelante contactándote para más información. Con esta gran entrevista nosotros, bueno, un placer. Nosotros nos despedimos el día de hoy, esta primera ronda informativa de su noticiero Promar. Por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Los invito a que disfruten de la programación que les tiene Promar Televisión.